Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con la Filosofía. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Es un gusto encontrarnos una vez más en este espacio de encuentros entre vida cotidiana y filosofía, precisamente ahora que vivimos situaciones inciertas de alcance local y mundial. Abordamos con la colaboración de docentes universitarios en media hora un tema de la vida cotidiana para repensar la existencia humana desde la filosofía. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Nuestro saludo al invitado de esta semana, Miguel Chavarría Parreño, doctorado de Estado en Estudios Políticos por la Escuela de Altos Estudios, París, Francia. Tiene una maestría en Filosofía Política por la Universidad Católica de Lovaina, docente de la PUCE desde hace 22 años, docente de Flaxo, Ecuador y del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias, Edison. Gracias, Tito, también por esta ocasión una vez más. El encuentro de esta semana con Miguel Chavarría trata acerca de la política según Rancière. Así, en el primer segmento exploraremos esta temática en la vida cotidiana. En el segundo segmento, Miradas Filosóficas, nuestro invitado compartirá desde su perspectiva filosófica algunas reflexiones sobre la política según Rancière. Y en el tercer segmento, que más encontrar, Miguel Chavarría compartirá recomendaciones y sugerencias para acercarnos más a la temática de esta semana. Así, nos trasladamos al segmento Vida Cotidiana. la filosofía y la vida cotidiana. Espacio para pensar los usos de la filosofía en nuestro diario vivir. En este segmento preguntamos a Miguel Chavarría ¿por qué conversar acerca de la política según este filósofo francés vivo, Jacques Rancière? Gracias, Edison. La pregunta es muy importante porque, bueno, aun cuando la formación de Rancière ha sido bajo, digamos, la dirección, bajo la enseñanza también de Louis Althusser, Jacques Rancière ha podido desarrollar una comprensión de la política. Y sobre todo a partir de lo que él ha dado en llamar, o lo que él entiende a su modo, por filosofía política, que se remonta, ya lo voy a decir, a este nudo de pensamiento que en la antigüedad ya estaba establecido. Entonces, lo importante en él es que hay una renovación, una especie de frescura, de refrescura en torno a temas que aparentemente estaban ya o nos saturaban ya de cierto cansancio, de cierta apatía, y su aproximación muy personal que la ha hecho, bueno, hablar de toda su obra sería casi imposible, pero es a partir de una
un tipo de reflexión muy importante sobre algunos textos clásicos, sobre todo a partir de Aristóteles y de Platón, y con eso quiero decir que los clásicos, estas propuestas iniciales son casi a veces inagotables. Solamente hay que saber mirar en lo que ellos ofrecen. ¿En qué consiste el núcleo? Él entiende la filosofía política no al modo liberal como he tratado en otras sesiones, he tratado de establecerlo. Lo ve a través de una especie digamos, de una aporía, de una especie de conflicto, una especie de desequilibrio, de desnivel, digámoslo, siempre posible, siempre presente. Es a partir de esta aporía que va a forjarse las relaciones un poco congruentes, incongruentes entre la política y la filosofía. Digámoslo que él establece esta aporía sobre el hecho de una igualdad-desigualdad. Ese es el punto. Y todos sabemos que en la política de Aristóteles justamente la ciudad se caracteriza por, como él lo dice y él establece, Aristóteles, por eso hay que volverlo a leerlo, como lo he tratado de decirlo, sin leer en griego sería mucho mejor. Pero él establece que la ciudad se conforma bajo lo que podríamos llamar lo justo político. ¿Qué es lo justo político? Es la distribución de bienes, la distribución de bienes que no solamente son bienes materiales, sino de todo tipo, bienes, pero la distribución nunca va a ser igualitaria. Igualdad para quién y desigualdad para quién. Ese es el núcleo de pensamiento, el núcleo fundamental que va a dar lugar a la obra que justamente Rancière llama el desacuerdo. En francés se dice la mésentente, el desacuerdo común. Pero que no es solamente un desacuerdo lingüístico, no es un desacuerdo en las palabras, no es un desacuerdo como si fuese un malentendido o una ignorancia o un desconocimiento. No, la política está atravesada fundamentalmente, los antiguos lo vieron, lo expresaron a su modo, fundamentalmente por esta igualdad-desigualdad. Una lógica de la desigualdad que a través de los estados contemporáneos y modernos, el estado moderno, trata de perpetuar constantemente. Y no solamente los estados, sino también las ciencias sociales tratan de perpetuar constantemente a su modo, casi sin advertirlo, esta desigualdad. Cuando hablan, por ejemplo, de roles y funciones que cada ser social mantiene en la sociedad. Es como si dijeran los sociólogos, y esto es una obra de la sociología, mantener esta igualdad. El martillo solamente se utiliza para clavar un clavo en la pared, pero cualquiera puede decirle, no solamente el martillo, puede usar también el tacón de un zapato, ya sea de mujer o de hombre, para clavar un clavo en la pared. Lo que quiero decir es que en el pensamiento social hay un platonismo infestado que en esta vocación de análisis de lo social, lo que hace es petrificar a cada uno ya no se llama función, sino en un rol social determinado. El Estado es lo que a cada uno de nosotros nos fija en una categoría: soltero, casado, divorciado, sí productivo, no productivo, ya lo he dicho muchísimas veces. Es toda una lógica. Aquí no es solamente entre pobreza y riqueza la desigualdad, sino esta fijación en
en categorías que son realmente desigualitarias. Claro, pero eso probablemente tiene que ver con que nos han dicho que una entre las primeras preguntas de la filosofía es ¿quién soy? Para saber ocupar el lugar, seguramente. Pero eso viene desde los comienzos de esta filosofía griega, fundamentalmente lo que tú dices, ese platonismo. Sobre todo Platón. Es el platonismo. Sí, admitimos a Platón como el gran iniciador e incluso antes de Platón, las fábulas de Esopo y que todo el mundo cita sin saberlo o repite alguna frase. La siguiente frase, cuando Esopo, que data del siglo IX o VIII, antes de nuestra era, en una de las fábulas dice, zapatero a tus zapatos. Es una distribución inequitativa de una función, como que le dice, bueno, ocúpate de lo que tienes que ocuparte naturalmente, puesto que no puede, no te está permitido transitar hacia otro espacio social, porque ese transitar sería la lógica de la igualdad, en cambio. Y la lógica de la desigualdad es la lógica de la fijación tuya, mía, de cualquier otra, en una función, en un rol determinado. Las miradas filosóficas. Espacio para examinar enfoques y reflexiones filosóficas. Prácticamente ya hemos empezado el segmento Miradas Filosóficas, por lo que para darle continuidad a estas miradas, le preguntamos a Miguel ¿qué más nos puede compartir del pensamiento filosófico de Rancière acerca de la política? Exactamente. Entonces, aquí viene lo supremamente interesante. Él es alguien que deja de lado la tradición, como he tratado de explicarla, siguiendo un poco el pensamiento liberal, porque hay que darse cuenta también de lo que uno, cuando plantea. Y no es que yo defienda el liberalismo, ha hecho su gran contribución, pero él pasa por encima toda esta querella teológico-política para centrarse en una renovación sobre todo de la democracia, pero ya no entendido como Tocqueville lo entendió, como Estado social, ya no entendida la democracia como sistema político o como régimen político, sino como esta lógica contrapuesta entre la igualdad y la desigualdad. La igualdad que puede avanzar, pero que al mismo tiempo también se extiende mucho más la lógica de la desigualdad. Hay formas que se confrontan contemporáneamente entre la igualdad y la desigualdad. Una forma de desigualdad es mantener todas nuestras relaciones laborales circunscritas en un código del trabajo, en un contrato laboral que no puede ser ofrecido todo lo que implica a luz pública, porque la lógica de la desigualdad hace que se mantenga privadamente. Entonces, aquí tú puedes ver cómo se puede extender esta lógica como tal. Entonces, ¿cómo entender la democracia? La democracia es justamente, la democracia existe cuando irrumpe en esta lógica de la desigualdad, que es una lógica no solamente del Estado moderno que confisca toda iniciativa social. La democracia existe cuando existe el poder de aquellos que, al salirse de esta fijación categorial, de esta fijación, digámoslo así, arquetípica que esta lógica de la desigualdad nos congela, al salirse de esa lógica y transitar a otro tipo de lógica, ser lo uno, sí, ser obrero, pero también ser poeta, que Rancière encuentra sobre todo en el movimiento obrero. El movimiento obrero no es la búsqueda de una identidad, al contrario, es la búsqueda de
de que el capital no le fije la función que supuestamente el capital le asigna, es decir, una mercancía de la cual explotamos y vendemos, y toda su vida. También quiere participar y escribir y leer, porque justamente, como lo he dicho en algún momento, el trabajo de escritura, de lectura, es además una función dada de ciertos individuos. Pero aquí se trata, la lógica de la igualdad se trata de apropiar, de llegar, no de devenir otro, sino teniendo una función, un lugar, apropiarse de otro lugar. Y eso es la democracia. Entonces, ¿qué es la democracia? Y son los mayores aportes. ¿Por qué todo el mundo a la larga se cansa de la democracia o llega a odiar la democracia, que es el segundo texto, el odio a la democracia, que él brillantemente lo ha hecho? Es simplemente porque todo el mundo percibe que la democracia es la lógica de la igualdad, que nunca se alcanza, porque no es una utopía, sino es una lógica, digamos, no que no se alcanza, sino que avanza la lógica de la igualdad, pero al mismo tiempo también la lógica de la desigualdad crece mucho, crece por igual. Y hay muchísimas formas que podemos ejemplificar. Entonces, es el poder. La democracia no es sino el poder de aquellos que no tienen ningún poder, porque la función que se nos da a nosotros, a mí me da una función natural de individuo con una identidad por el mérito que me pueden atribuir y reconocer como docente. Otro será por nacimiento, otro por la riqueza. Y tú sabes, Edison, cómo sobre todo en el mundo andino, ha pesado eso. Ser hijo de un gamonal, de un hacendatario, es una forma de reconocimiento de una igualdad, una petrificación y por lo tanto subordinación con respecto a los demás. Entonces, la democracia aquí, más que un régimen político, más que una forma de sociedad, es esta lógica del poder de aquellos que no tienen el poder. Y justamente hace un extraordinario comentario de algunas notas que Aristóteles tiene en la Constitución de los atenienses, cuando dice que el demos no tiene una parte en la ciudad. ¿Qué significa no tener una parte en la ciudad? Que no es contado en la contabilidad de la ciudad para ser ciudadano, pero que la democracia existe justamente por este hecho de que hay alguien, algo que no es naturalidad, sino algo que se presenta, irrumpe de manera imprevista y cambia toda la configuración, digamos, en este caso, la configuración política y la configuración social como tal. Altera los órdenes ya establecidos de la iglesia, del nacimiento, del buen nombre, de la profesión, del mérito, y altera por completo. La democracia es el poder de aquellos que no tienen el poder, que no cuentan para nada en la ciudad. Y el origen del término democracia es justamente eso. Es el único término político que se contrapone a todos los otros términos políticos que tienen su origen en la aristocracia y en la monarquía. La república es la república de los hombres virtuosos, de aquellos que son virtuosos. ¿Y qué es la virtud para los antiguos? Evidentemente, aquellos que tienen buen nombre, buen nacimiento. Eugenos en griego es el buen nacimiento. Eugenos, la riqueza como tal, que eso los define como ciudadanos virtuosos. Y Aristóteles también lo dice: ser ciudadano es ser ciudadano por la riqueza y por el buen nacimiento. Y la democracia es esta forma aleatoria de subvertir un orden que ha llegado a ser petrificado y natural por la presencia pura y simple de aquellos que no son nada, que nos representan
nada, pero que representan todo y que pueden llegar a representar todo. Siendo así, ¿cuáles podrían ser las consecuencias si la igualdad de las inteligencias, como propone Rancière, por ejemplo, fuera la base de la política como actividad humana? Es decir, la única igualdad que nosotros podemos tener es la igualdad de las inteligencias. Ese es un punto de partida. Ese es un punto de partida. No es algo a lo cual nosotros, ya sea por las políticas públicas de nutrición, desnutrición, salud o lo que fuese de combate a la desnutrición, no es un objetivo a alcanzar. Es el hecho fundamental de que somos iguales. La única forma de igualdad es la inteligencia. Es decir, pongamos un ejemplo clásico. El esclavo es exactamente igual que el amo porque el esclavo comprende el mandato del amo. Si no comprendiera, no podría hacerlo. Entonces, solamente en la comprensión, en la inteligencia, es el hecho de la igualdad. Ahora, ¿qué significa organizar un Estado? Justamente porque la cuestión política no es la especialización, no es el patrimonio de aquellos que profesionalmente se consideran políticos, es que la política admite que puede dar lugar en un Estado, si hay una cierta organización, la presencia de aquellos que todo el mundo piensa que no son nada y que no pueden aportar nada. Y es justamente las más grandes transformaciones que tenemos, no es por el pueblo empobrecido o esclavizado. Las más grandes transformaciones que nosotros tenemos es aquellas que provienen del apoderamiento de este sentido de igualdad y de las palabras que operan ciertos movimientos en cierta edad. Por ejemplo, en ciertos lugares, en ciertos momentos. Por ejemplo, otro ejemplo contemporáneo, la lucha por los derechos civiles de Norteamérica. Cuando Rosa Parks sube a un bus y dice, bueno, y le piden que vaya hacia atrás a la afroamericana, vaya atrás porque tiene que ir atrás del bus. Y ella dice, ¿por qué tengo que hacerlo? Soy exactamente igual que un blanco. Esas son, para Rancière, son las mejores y las más grandiosas operaciones que existen del fenómeno de la igualdad. En ese sentido. Porque esperar a la gran revolución, eso nunca no lo hemos tenido, no lo tendremos tenido. Aquí es lograr, y se ha logrado muchísimo en esta contraposición constante entre las lógicas de la igualdad y las lógicas de la desigualdad. Esta política concebida por Rancière parecería entonces que desafía el orden normal de las cosas. Exactamente. ¿Esto es así? Sí, desafía. ¿Cómo lo desafía? Porque se pone en entredicho la idea del experto en política. O sea, no es que el pueblo, no es que aquellos que se consideran sin poder pueden al mismo tiempo operar igual que un médico. O sea, eso no es posible. Pero la política es el terreno donde justamente por el hecho de que tenemos la igualdad de las inteligencias, es a partir de este hecho que nosotros podemos construir una posibilidad de la política donde que la dominación es una lógica de la desigualdad, tú sabes muy bien, es una lógica de la desigualdad, es agravar mucho más, eso es la dominación, pero podemos combatirla.
Y hay muchos momentos cuando Frantz Fanon habla de, en su obra Los condenados de la tierra, cuando la Revolución Húngara habla de los consejos obreros que reúnen asambleas, que reúnen a la mayor cantidad de personas, están dispuestos a decir, podemos hacer esto. Hay un magma de afluentes políticos que surgen, pero siempre acaba imponiéndose el Estado. No es una fatalidad, pero digámoslo así, la democracia, estas formas democráticas solamente pueden existir en lo que podemos llamar en las fragmentaciones de la sociedad, en los intersticios de la sociedad, porque son lógicas de la igualdad que salen a flote y que plantean una especie de enunciabilidad y de visibilidad completamente diferentes del mundo que nosotros estamos acostumbrados, porque no hay mayor desigualdad, no hay mayor dominación que aquella que yo reproduzco todos los días, levantarme para el trabajo, agotarme en el trabajo, regresar a la casa, descansar, reproducirme y levantarme para el trabajo. Esa es la lógica de la desigualdad y la lógica de la dominación. Ahí nunca tendremos innovación política. Hay innovación política, hay luminosidad política cuando esta lógica de la desigualdad en un momento determinado se ve que se resquebraja por completo. Y aparecen no la gran revolución, no el gran mesianismo revolucionario, ni la gran esperanza, ni el gran líder, ni el gran egócrata, sino aparece aquello que justamente es propio del ser humano, formas de la igualdad, la convivencia. Es por eso que hay que ver en una protesta, en una movilización y en una, digámoslo, un desprendimiento de bloques en las calles, hay que ver como el deseo de parar esta lógica de la desigualdad que nos uniformiza a todos como tal. Muchas gracias, Miguel. Ahora nos trasladamos al tercer momento. ¿Qué más encontrar para indagar cómo continuar reflexiones acerca de la política explicada según Rancière? ¿Cómo seguir las búsquedas? Espacio de más preguntas. En el encuentro de esta semana con Miguel Chavarría, conversamos acerca de la política según Rancière. Ahora le solicitamos sugerencias para profundizar en esta temática y en este autor. Bueno, yo creo que algo que ha hecho Rancière, y es también su deseo, y por eso está produciendo una cantidad enorme, es analizar el cine obrero. Porque, bueno, el cine en ciertas manifestaciones. ¿Qué sucede? Y el cine es un gran documental, algo que nosotros podemos ver ahí, las lógicas de la igualdad, tal como él entiende bajo el término de democracia. Entonces, estas lógicas de la igualdad, hay un cine obrero, un cine de ciertos autores clásicos que muestran esto, que abandonan la fábrica, salen a la calle, se sienten como y es una expresión extraordinaria. En la literatura también lo podemos encontrar esto, una fusión, esta fusión de cuerpos que ya dejan de tener una identidad. Ya no es la identidad obrera, ya no es una identidad perdida obrera, enajenada como creía Marx, ya no lo es, sino el ser otro, justamente. Y eso lo podemos encontrar en los poetas de la Revolución Francesa, aunque se desencantaron. Podemos encontrar en Collingwood, en Yeats, en los grandes poetas. Como les he dicho, la poesía y la literatura es muy sensible a estos momentos de
de la igualdad. También Pier Paolo Pasolini, algunas obras son extraordinarias. Recomiendo sobre todo estos dos textos de Rancière, El desacuerdo, política y filosofía, El odio a la democracia y La noche de los proletarios. La noche de los proletarios, porque nosotros tenemos una visión muy peyorativa de los proletarios, de los obreros. Se reúnen para embrutecerse con alcohol. No. Y cuando se conoce, se reúnen porque quieren leerse entre ellos poesía que un obrero ha escrito. Es el acto más extraordinariamente insurgente que puede derribar a la filosofía, porque Platón asignó la escritura y la lectura y el saber como función específica del filósofo. Y esto es extraordinario. Y habrá siempre una lógica de igualdad que en cada sociedad podamos conocer. Muchas gracias, Miguel. Concluimos este encuentro semanal con la filosofía con nuestro agradecimiento a ustedes, radioescuchas, al invitado de esta semana, Miguel Chavarría Parreño, y a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con la filosofía. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.